Buenos días, mi nombre es Florelina Vázquez Coronel, estudiante del 7º ciclo de la carrera de Medicina. Junto a mis compañeros, Mi nombre es Nieves Villanueva Valverde. Mi nombre es Cristian André Bonifaz Mozombita. juntos vamos a explicar parte del examen neurológico, que incluye conciencia, estado mental, función cerebelosa, marcha y movimientos anormales. El estado de conciencia. Este se define como el correcto conocimiento que el sujeto o paciente posee de su realidad perspectiva, emocional, ubicación actual y del pasado también. También su ubicación en cuanto a tiempo, espacio y persona, ¿no? Además, este se caracteriza secundariamente por los actos de conducta que el paciente tiene, ya sean positivos o negativos. Todo esto implica el funcionamiento adecuado del sistema nervioso, en particular del tronco encefálico y de los hemisferios cerebrales. El nivel de conciencia se evalúa de acuerdo a 4 niveles. El nivel más alto o el primer nivel es el estado de vigilia, en el cual el paciente se encuentra totalmente despierto y atento a todas las indicaciones que el médico le realiza. El segundo estado es el estado de somnoliento, ¿no? En el que el paciente se encuentra como que ligeramente ido, pero se levanta ante algún estímulo doloroso. El tercer estado es el estado del estupor, que también hay estupor profundo y estupor superficial, ¿no? En el que también el paciente, si es que el estupor es superficial, se levanta ante un estímulo doloroso, y si es que es profundo, el paciente no se levanta, pero sí se presentan cambios hemodinámicos. Y por último tenemos el estado de coma, en el cual el paciente no se levanta por nada y tampoco hay cambios hemodinámicos, ¿no? Ante ningún estímulo doloroso, por ejemplo, que nosotros le podamos hacer. Y todos estos 4 parámetros indican lo que es el deterioro de lo que es el SARA, ¿no? O del sistema activador reticular ascendente del tronco encefálico. Para evaluar el contenido de conciencia debe haber una comunicación constante entre el médico y el paciente, además de que implica una conservación de lo que es la orientación autopsíquica y la orientación alopsíquica. Cuando hablamos de orientación autopsíquica nos referimos al paciente como persona, ¿no? Como por ejemplo cuál es su nombre, cuál es su estado civil, cuántos años tiene. En cambio, cuando hablamos de alopsíquica nos referimos al tiempo y al espacio, ¿no? Por ejemplo, si el paciente sabe dónde se encuentra en este momento, de dónde vino, ¿no? Dónde vive, y en tiempo, pues no, la fecha del día de hoy y la hora también. Para evaluar lo que es el nivel de conciencia, nosotros los médicos utilizamos la conocida escala de coma de Glasgow, la cual evalúa 3 parámetros: la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. Aquí tenemos que tener un puntaje de 3 a 15, ¿no? Siendo menor a 8 un estado ya de coma y mayor a 8 un estado relativamente bueno, ¿no? Y 15 pues el mayor estado, ¿no? Un paciente totalmente consciente de su realidad. En cuanto a la respuesta ocular, tenemos puntajes, ¿no? Del 1 al 4. El 1 es cuando no hay respuesta para nada. El 2 es cuando hay respuesta solamente ante un dolor. El número 3 es cuando hay una respuesta ante una orden verbal. Por ejemplo, podría parpadear 3 veces. Ya. Y el número 4 es cuando el paciente tiene respuesta normal, ¿no? Espontáneamente. Por ejemplo, nuestro paciente está normal porque parpadea cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo le hago así, también como que sí parpadea, ¿no? Sí tiene como que respuesta. Entonces, en este caso, nuestro paciente tendría un puntaje de 4. Luego pasamos a lo que es la respuesta verbal, en la cual hay un puntaje del 1 al 5. El 1 es cuando no hay respuesta para nada. El número 2 es cuando nuestro paciente realiza sonidos incomprensibles. El número 3 es cuando dice palabras inapropiadas o que no se le entienden muy bien. El número 4 es cuando el paciente sí nos entiende, pero está un poco desorientado. Y el número 5 es cuando nuestro paciente está totalmente orientado y tiene una respuesta verbal normal, ¿no? Por ejemplo, dígame su nombre completo, por favor. Mi nombre es Cristian André Bonifaz Mozombita. En este caso, nuestro paciente tendría un puntaje de 5 en la respuesta verbal. Y luego pasamos a la respuesta motora, la cual tiene un puntaje del 1 al 6.
siendo el 1 el mínimo y el 6 el máximo, ¿no? El 1 es cuando no hay respuesta para nada. El puntaje número 2 es cuando el paciente está extendido, pero no puede mover bien sus articulaciones, ¿no? El número 3 es cuando hay una decorticación o una flexión anormal. Y el número 4 es cuando hay una flexión retirada. El número 5 es cuando el paciente responde y localiza ante un dolor. Y el número 6 es cuando ante una orden verbal el paciente nos hace caso. Por ejemplo, ¿podría ponerse de pie y sentarse, por favor? En este caso nuestro paciente está orientado. Por ejemplo, si yo le hago así, le duele, entonces localiza el dolor también, está orientado, hace caso ante lo que yo le pido. Entonces nuestro paciente en este caso tendría un puntaje de 6, sumando así el puntaje máximo, que es de 15 en la escala de coma de Glasgow. El segundo punto es el examen mental, la cual esta valora 11 ítems. El primer ítem es el estado despierto, la cual va a tener cuatro tipos de estados. El primero es el estado despierto, la cual es cuando el paciente lo vamos a encontrar, lo vamos a ver que tiene los ojos abiertos espontáneamente, tiene movimientos espontáneos y el discurso o el lenguaje es coherente. Y luego, pasado de esto, tenemos lo que es el estado somnoliento. Es cuando el paciente tiene los ojos cerrados y vamos a realizar un estímulo verbal o un estímulo táctil suavemente, y ahí el paciente va a abrir los ojos. Luego tenemos lo que es el estado de estupor, que se va a dividir en superficial y profundo. El superficial tenemos que realizar un estímulo doloroso, intenso, externo o en los lechos unguiales, ¿no? Y vamos a visualizarlo cuando el paciente abre los ojos y va a agarrar con la mano la maniobra que estamos realizando. Eso se va a llamar superficial. El estupor profundo es cuando no va a realizar ningún cambio físico, pero sí vamos a visualizarlo en el monitoreo o cambios hemodinámicos como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Frente a un estímulo doloroso también. Y luego tenemos el último, que es el coma, que en esta no va a haber ninguna respuesta ni física ni cambios hemodinámicos, ¿no? Frente a un estímulo doloroso, ¿no? Entonces ese va a llamar estado en coma. Cuando un paciente esté ya en estado despierto, vamos a poder valorar el siguiente ítem, que es la atención. Es cuando el paciente está pendiente de lo que estoy diciendo, hace contacto visual, y cuando le preguntemos algo va a saber responder. Continuando con lo que es el siguiente ítem, que es la orientación, tenemos que valorar lo que es el tiempo, persona y espacio. En ellos tiene que realizar distintas preguntas al paciente, como preguntarle cómo se llama, qué día es hoy y en dónde está. Luego tenemos lo que es el habla y el lenguaje, que son muy diferentes. El habla más que todo está dirigido al hemisferio derecho cerebeloso. El habla quiere decir que va a ser la forma en la que el paciente articula las palabras para poder emitirlas, ¿no? Más que todo se va a llamar disartria. Y el lenguaje más que todo son alteraciones corticales, ¿no? Que va a haber tres tipos: la fascia motora, sensitiva y global. La fascia motora es cuando vamos a preguntarle algo al paciente y el paciente sí va a comprender lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y el paciente sí comprende, pero no va a saber cómo emitirlo, va a decir Entonces, ese va a llamar afasia motora. La fascia sensitiva, más que todo, es el paciente habla sin sentido, no capta las órdenes. Por ejemplo, le digo, ¿puedes levantar la mano? Y va a estar, no va a levantar la mano. Eso se llama afasia sensitiva. Luego tenemos lo que es la afasia global, es que va a estar unida de la afasia motora y la sensitiva. No va a recibir órdenes, no va a saber comprender lo que estoy diciendo. Luego tenemos lo que es las nocias y las praxis, que está relacionada más que todo con el hemisferio derecho parietal. Las nocias más que todo es la capacidad de una persona de poder percibir un estímulo visual, auditivo o táctil. Y las praxis más que todo es la capacidad de que el paciente va a poder realizar
conductas ya realizadas, ¿no? Como por ejemplo ya abotonar el botón de la camisa, saber amarrar la zapatilla. Luego tenemos lo que es la memoria, que se divide en subtipos, que es la reciente y que es la remota. La reciente más que todo es preguntar al paciente qué hizo hoy, qué es lo que comió hoy, ¿no? Y la remota es preguntarle cosas del pasado, ¿no? Como cómo fue su infancia. La abstracción más que todo se relaciona con lo que es la capacidad de que el paciente pueda entender un refrán, ¿no? Y el inicio más que todo es tienes que colocar un caso al paciente, ¿no? Como por ejemplo, si un niño está jugando con varios cuchillos, ¿qué es lo que haría usted, no? Ahí más que todo es una cuestión lógica del paciente, si está bien o está mal, eso se valora. En lo que vendría a ser el cálculo, más que todo es que el paciente realice restas, que es de 100 en menos 7, más que todo ahí entra la capacidad de escolaridad que tiene el paciente. Y el último ítem, que es el estado de ánimo, que está relacionado más que todo con las emociones. Vamos a pasar a lo que vendría a ser la parte 3, que incluye lo que vendría a ser función cerebelosa. Dentro de la función cerebelosa tenemos que tener en cuenta que el cerebelo forma parte del sistema nervioso central. Y este va a estar encargado de procesar información proveniente de otras áreas, como por ejemplo el cerebro y la médula espinal. Tenemos que tener en cuenta que las funciones de este cerebelo son de manera automática, es decir, que se va de manera inconsciente. Asimismo, va a permitir lo que vendría a ser la coordinación tanto de movimientos finos como de movimientos de la marcha, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que también va a inhibir lo que es la musculatura antagonista y aumentar lo que vendría a ser o estimular la musculatura agonista. Y asimismo también permite lo que vendría a ser la mantención del equilibrio y por ende la postura del cuerpo. Para lo que vendría a ser las áreas funcionales del cerebelo, tenemos que tener en cuenta que tiene 3 áreas funcionales, que vendría a ser el área del vermis, el área intermedia de lo que vendría a ser del hemisferio cerebeloso y la zona lateral de ambos hemisferios. El área del vermis se va a encargar de lo que vendría a ser el control del eje mayor del cuerpo, que incluye cuello, hombros, tórax, abdomen y la cintura pélvica. En lo que vendría a ser la zona intermedia del hemisferio cerebeloso se va a encargar de lo que vendría a ser la musculatura de las extremidades, principalmente lo que vendría a ser pies y manos. Y lo que es finalmente lo que es la zona lateral de ambos hemisferios se va a encargar de los movimientos secuenciales o coordinados, ¿no? Dentro de ello va a ser necesario para la marcha. Bien, dentro de la clínica o signos de alerta que te van a indicar una posible disfunción cerebelosa, vamos a tener inicialmente el vértigo. El vértigo se define como la sensación ilusoria de un desplazamiento o movimiento, ya sea subjetivo, que quiere decir del cuerpo en relación al objeto, o objetivo del objeto en relación al cuerpo. Bien. Bueno, dentro de lo que vendría a ser el vértigo vamos a tener el sistema vestíbulo-cerebeloso. Este sistema va a dar la sensación de horizontalidad al cuerpo. Si es que este sistema falla, se rompe por algún motivo, va a dar la sensación de rotación constante, lo que desencadena el vértigo y además el mareo. Junto al vértigo también se va a presentar lo que vendría a ser el nistagmo. El nistagmo hace referencia a movimientos repetitivos, involuntarios y constantes de lo que vendría a ser los ojos. En este caso, el movimiento se puede dar de derecha a izquierda, de arriba a abajo o de rotación. Y esto puede llegar a causar el nublamiento de la vista, ya sea de manera parcial o, bueno, más que todo leve. Luego tenemos lo que vendría a ser la disartria, que hace referencia a un trastorno del habla. Este trastorno es más que todo por la motilidad o la sensación motora, ¿no? En este caso vamos a hablar de que se produce el enlentecimiento de lo que vendría a ser al momento de hablar. En este caso hay una separación anormal de lo que vendría a ser las sílabas, ¿no? Y es por eso que se produce esta habla lenta. Luego tenemos lo que vendría a ser la disartria, que hace referencia a un trastorno del habla. Luego vamos a tener lo que vendría a ser la ataxia, que hace referencia a una incoordinación para realizar movimientos voluntarios. Estos movimientos van a estar relacionados a lo que vendría a ser el habla, la marcha y lo que vendría a ser extremidades. Otro de los signos que nos va a hacer referencia a una disfunción cerebelosa es la dismetría. La dismetría es la incapacidad para realizar movimientos en relación a una distancia determinada. En este caso puede estar evaluado por 2 pruebas, la prueba de índice nariz y la prueba de talón rodilla. Bien, pasemos a la prueba índice nariz. Vamos a empezar poniendo al paciente en bipedestación,
con las manos extendidas hacia los laterales y le vamos a pedir que cierre los ojos. En este caso también le pediremos que con el dedo índice coloque en la punta de su nariz de manera alternante con cada brazo, ¿no? Y esto le vamos a pedir que durante unos minutos que aumente el ritmo. Bien, vamos a pasar a la prueba de talón-rodilla. Para ello vamos a pedir al paciente que se coloque en posición supina y con el tobillo derecho vamos a colocar justo debajo de la rótula izquierda y vamos a pedir que deslice en línea recta hacia el tobillo. Y esto va a ser de manera alternante con ambos pies, de manera no consecutiva, para poder ver lo que vendría a ser la coordinación y la dismetría. Luego tenemos lo que vendría a ser la diasdococinesia. Esta va a ser la incapacidad para realizar movimientos alternantes sostenidos en el tiempo. También se va a explicar más adelante qué prueba se va a realizar para poder medirla, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente prueba. En este caso vamos a pedir al paciente que tome asiento y vamos a pedir que coloque las palmas de las manos en los muslos y luego va a voltear, ¿no? Voltea, por favor. Y esto lo vamos a hacer de manera repetitiva, alternante, y va a aumentar el ritmo conforme pasen los minutos. Y esto nos va a pedir evaluar lo que vendría a ser la coordinación. Bien, otra de las pruebas que es una alternativa para evaluar la coordinación, tenemos la prueba de Miller-Fisher. En este caso, el paciente va a utilizar lo que vendría a ser, con el dedo pulgar va a tocar cada dedo de ida y vuelta de manera alternante, ¿no? Con ambas manos. Por favor. Y esto también nos va a permitir medir lo que vendría a ser la coordinación. Bien. Luego tenemos lo que vendría a ser el signo del rebote o el signo de Stewart-Holmes. En este caso es la incapacidad o dificultad para realizar un movimiento o frenar después de lo que vendría a ser haber superado lo que es la resistencia. En este caso se va a ver caracterizado por una disminución del tono muscular o una hipotonía. Luego vamos a tener el ampliamiento de la base de sustentación. En este caso hace referencia a que las personas necesitan ampliar la base para poder caminar, y esto hace mucha referencia a la marcha. Una de las marchas más características donde se necesita ampliar lo que vendría a ser la estabilización es la marcha del ebrio. Luego tenemos por último ya lo que es la pulsión. Esta pulsión hace referencia al momento de realizar una marcha irse a los costados, que se conoce como la lateropulsión. Finalmente tenemos que tener en cuenta que estos signos antes mencionados hacen daño a una posible disfunción cerebelosa o por un daño producido ya sea un daño aislado como asociado. Dentro de los daños aislados podemos tener lo que vendría a ser tumores, abscesos, hematomas, un ACVC, así como también los asociados que hacen referencia a una esclerosis múltiple o a una atrofia a nivel cerebeloso. Bien, vamos a pasar a ver lo que vendría a ser la prueba de Romberg, que nos va a permitir evaluar lo que vendría a ser el equilibrio estático. En este caso vamos a tener al paciente en bipedestación, en posición de firmes, con las palmas de las manos hacia adentro, y en este caso vamos a pedirle que cierre los ojos y cuando es negativo, en este caso es una prueba negativa, ya que el paciente no se va ni hacia los costados, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ¿no? En el caso de que se presente una prueba positiva, el paciente va a ir hacia los costados, que vendría a ser un daño periférico, o un daño central, que vendría a ser hacia adelante o hacia atrás. En este caso, nuestra paciente está haciendo una marcha de la hemiparesia espástica, en la que vemos que arrastra su miembro inferior al caminar y en cada paso eleva la cadera, haciendo un movimiento de semicírculo al avanzar, lo que también podríamos conocer como marcha en segador. En este caso vemos que nuestra paciente está haciendo la marcha de la paraparesia espástica, en la cual camina arrastrando sus pies, además de que sus rodillas suelen entrecruzarse en cada paso. Sus pasos son lentos y cortos, lo que también podemos conocer como marcha en tijeras. Bien, con respecto a la marcha táxica, en este caso el paciente va a lanzar su pie hacia adelante, apoyando primeramente el talón. Va a llevar la mirada a sus pies y al suelo, y esta marcha va a empeorar si cierra los ojos. Tipo de marcha parkinsoniana, la marcha es lenta, con pasos cortos. Se ve que el paciente arrastra los pies y presenta una postura característica en flexión hacia adelante. En este caso, el paciente presenta una tendencia a caerse hacia adelante cuando camina, lo que conocemos como propulsión, además de que por momentos incrementa la velocidad de los pasos al andar, lo que conocemos como festinación.
Ahora vamos a ver un ejemplo de marcha apráxica, en la cual hay pérdida de la habilidad para utilizar los miembros inferiores al caminar. En este caso, los pacientes presentan dificultades para iniciar la marcha, por lo que siempre tienen que ser ayudados. Además de que tienen pasos cortos e inestabilidad al caminar. Además de que tienen mucha dificultad para realizar giros. Para evaluar la marcha tenemos una prueba muy conocida que es la prueba de Fournier, en la cual yo le voy a pedir a mi paciente que por favor se pare y se quede totalmente erguida. Por favor, párate bruscamente, queda erguida. Muy bien. Por favor, empiezas a caminar hacia allá. Le tengo que pedir que pare, que siga caminando, para y gira por favor bruscamente hacia aquí. Listo, esa es la prueba de Fournier. Si el paciente hace correctamente todo lo que le acabo de decir, significa que su marcha está buena. Los movimientos anormales son una disfunción neurológica en la que puede haber un exceso de movimientos, que se le puede denominar hipercinesia, o pobreza y lentitud de movimientos, que se le puede llamar hipocinesia. Estos movimientos anormales se establecen en el paciente de forma involuntaria a partir de una alteración en la regulación motora. El temblor es un movimiento involuntario originado por la contracción alternante o sincrónica de músculos antagonistas que se manifiesta en oscilaciones rítmicas en diversas partes del cuerpo. Según el momento de aparición, se clasifican en tres. El primero es el temblor de reposo, la cual se pone en evidencia cuando el paciente está sentado con las manos sobre la rodilla. El segundo es el temblor postural, la cual se presenta cuando el paciente adopta una actitud fija, como mantener los brazos extendidos. El tercero es el temblor cinético o intencional, la cual aparece en el transcurso de un movimiento, especialmente con propósito, como agarrar un vaso. Las corias son movimientos involuntarios, rápidos, irregulares, sin un propósito definido y arrítmicos, que fluyen de una parte del cuerpo a otra, originados por contracciones bruscas y breves de cualquier grupo muscular. Atetosis se denomina así a ciertos movimientos distónicos que pueden afectar las manos. El balismo es una variedad de la coria que se produce de forma unilateral, por lo que se la conoce como hemibalismo. Los movimientos tienen mayor amplitud y violencia, predominan en el miembro superior y se asemeja a un lanzamiento o sacudida. Las distonías se trata de contracciones sostenidas de músculos antagonistas que dan origen a posturas anormales y movimientos lentos de torsión. Los trastornos hipocinéticos son aquellos que evolucionan con una disminución de la amplitud y lentitud del movimiento.